Hola. Balance de energía superficial. Seguimos con eso. Ayer habíamos llegado que esencialmente todo lo que entra es igual a lo que sale. Si logramos despreciar el flujo que intercambia desde la superficie hacia abajo, ¿ya? Esto de acá, insistiendo con el punto, es que cuando estamos hablando de una superficie, la superficie no tiene volumen, por lo tanto no hay ningún D calor ADT que yo pueda estar analizando dentro de un volumen de control. Y, o bien, yo tengo la superficie que es una interfaz que lo único que hace es conectar dos medios, por lo tanto todo lo que está llegando desde arriba tiene que pasar hacia abajo. Lo neto que está llegando de arriba, o sea, lo que entra menos lo que sale, tiene que ser igual a lo neto que está pasando hacia abajo. Si en este caso acá es igual a 0, entonces llegamos a que es un espejo directamente que refleja todo lo que está llegando, o una condición de borde adiabática en el contexto de calor. Pero en el caso genérico, el término del flujo de calor con los sedimentos no es cero, ¿ya? No es para nada cero, sino que es relevante todo el calor que se intercambia entre la superficie con lo que está pasando en el suelo, ¿ya? En particular, voy a contar un poquito acerca de los salarios, de las lagunas del altiplano, que tienen un espesor H, que es como eso, ¿ya? Un poquito más, un poquito menos, 10 centímetros, 20 centímetros, así, cuando ya están bien profundas son del orden de 20 centímetros, cosas así, ¿ya? Entonces, en este caso de acá, nosotros, esto de acá de partida ya no es una interfaz, ¿ya? Sino que estamos hablando, si queremos calcular cuánto vale la temperatura de acá, la temperatura del agua, ahí ya no estamos hablando de ninguna interfaz, sino que estamos hablando directamente de un volumen que tiene volumen, ¿ya? Un volumen de agua que tiene un volumen. Entonces, en este caso de acá, lo que debiéramos escribir es el teorema del transporte Reynolds o las ecuaciones de transporte de masa para efectos de cálculo del calor. Y el calor en este caso acá sería ρ por C sub P, que es la capacidad calórica. Esos dos términos van unidos generalmente, el calor específico más la densidad del agua, por H por dt W a dt, ρ sub P del agua, por H por dt a dt. Eso sería cuál es el calor que está, cómo cambia el calor dentro de un volumen de control de alto H, ¿ya? Y esto estamos haciendo un análisis por unidad de superficie, o sea, estamos dividiendo la superficie en todos lados. Esto de acá entonces va a ser igual a la resultante de todo el intercambio neto de calor con la atmósfera, H neto, menos la resultante de todo el intercambio de calor con los sedimentos, ¿ya? Donde ρ C sub P del agua es la capacidad calórica, Wikipedia, está en torno al 4,4 por 10 elevado a 6 LMS, un número grande, tenemos 1000 de acá y el C sub P es de 4400, más o menos, depende de la temperatura y caso, por así. Así que este término acá es del orden 4 millones, H es la profundidad, que aquí vamos a estar trabajando que es constante, ¿ya? Si es que no fuera constante, debiera el calor que haría escrito sería los cambios de calor, haría que el H esté adentro de la ecuación de acá. ¿Ya? Así que estamos hablando de la deriva. Para que quede fuera tiene que necesariamente ser constante. Y el HN, esta es la resultante de los flujos de calor con la atmósfera en
En otras palabras, es lo que entra menos lo que sale. HN, eso es lo que entra menos lo que sale. Y HG es el intercambio de calor con los sedimentos. ¿Cómo lo calculamos? Si estamos en presencia de unos sedimentos que para efectos prácticos son infinitamente profundos, ¿ya? Así que es un medio continuo. Y cada vez que nos topamos con un medio continuo y queremos calcular flujos, siempre viene la pregunta, bueno, ¿cuánto vale el gradiente? Nosotros podemos, ¿qué cosas podemos decir acerca de estos flujos de calor con los sedimentos? ¿Qué es lo que podemos decir, por ejemplo, acerca de la naturaleza? Tienen una naturaleza difusiva. O sea, es un proceso de difusión el que está transfiriendo calor desde el agua hacia los sedimentos o desde los sedimentos hacia el agua. Se da un medio infinito. En un medio infinito. Y eso, en pocas palabras, nos hace difícil calcular cómo calcular dTs a dz, que serían los gradientes que me están explicando el flujo de calor entre el agua y los sedimentos. Pero también yo sé que tiene una naturaleza difusiva. Yo podría decir, estamos hablando de los sedimentos, por lo tanto el coeficiente de difusión podemos decir de que es constante y uniforme. El coeficiente de calor, de difusión de calor en los sedimentos, podemos decir efectivamente que es constante y uniforme, y eso no hay mayor problema. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos decir? Es que Hg es igual a menos d sub s por rho c sub p de los sedimentos, la capacidad calórica de los sedimentos, por el gradiente de la temperatura de los sedimentos con respecto a z, evaluado en z igual a 0. ¿Ya? No sabemos cuánto vale la temperatura, pero todas estas cosas son las cosas que nosotros sabemos. Es de una naturaleza difusiva. No hay advección, a no ser de que, claro, que haya algunas corrientes que están aflorando agua subterránea, y tenemos que, claramente, hay una componente de advección que es importante, pero en general no hay ninguna componente advectiva en el sistema, solamente un proceso difusivo de calor entre el agua y los sedimentos. Esto acá se estaría dando en un medio que es infinito, por lo tanto nos complica la forma de cómo estar calculando. Si no fuera un medio infinito, sino que si fuera un medio que tiene un espesor dado, bueno, el gradiente yo siempre se puede calcular como la diferencia de temperatura arriba y abajo del espesor, y con eso estamos listos. Pero en este caso acá no se puede, porque si estamos hablando de infinito, bueno, ¿en qué punto nos paramos? Otra de las cosas que es interesante es que el coeficiente de difusión que caracteriza este proceso difusivo lo podemos considerar como uniforme y constante. Es una primera aproximación, se puede mejorar el análisis. Y todo esto acá nos lleva a decir que el flujo de calor en los sedimentos va a ser igual a menos un proceso difusivo, menos de sub s por rho c sub p, esta es la capacidad calórica, por el gradiente de la temperatura de los sedimentos evaluado en z igual a 0 menos, o sea, por abajo, ¿ya? ¿Y cómo se junta toda esta información para poder efectivamente calcular el flujo de calor de los sedimentos? Yo creo que les voy a seguir un pequeño artículo donde con Yarko hicimos una estimación de cuánto vale este flujo de calor a partir de mediciones de la temperatura. O sea, medimos esto, y a partir de toda esta información despejamos cuánto vale el flujo de calor de los sedimentos, y apareció que es una cosa que deja dentro de la escala diaria, deja de ser constante, sino que es periódico.
Y lo que esencialmente lo que están haciendo los sedimentos es capturar y almacenar calor durante el día y liberarlo gradualmente durante la noche. Tienen un efecto de reservorio de calor, ¿ya? Que está dado precisamente por esta componente de difusiva. En el día, cuando está calentando el sol, se calienta mucho el agua y ese aumento de calor en el agua hace que los gradientes de la temperatura sean hacia abajo, menos los gradientes de la temperatura sean hacia abajo, por lo tanto el flujo de calor va desde el agua hacia los sedimentos, porque estoy recibiendo mucho calor desde el sol. Después, en la noche, cuando se enfría el agua, los sedimentos quedaron calientes y por lo tanto ocurre un proceso difusivo de calor que va desde los sedimentos hacia el agua. Entonces, en respuesta es que durante el día, cuando estoy recibiendo calor, como parte del calor que me está llegando desde la atmósfera se me va hacia los sedimentos, la temperatura del agua que yo necesito, la temperatura del agua no es tan alta como la que uno tendría en el caso de no considerar el efecto de los sedimentos, y en la noche, por el contrario, cuando se me está enfriando rápidamente el agua, como estoy recibiendo esta fuente de calor desde abajo, la temperatura del agua permanece relativamente tibia, o sea, igual está en ceros, igual se congelan estas cosas de acá, ¿ya? Pero no se enfría tanto como en principio debiera ocurrir si es que yo resuelvo este sistema de ecuaciones sin considerar el efecto del intercambio de calor. Entonces, todo eso ocurre debido a esta dinámica que está escrita acá, que es un proceso difusivo, es un proceso lento, y precisamente como es lento, es que permite que se acumule calor durante el día y se libere durante la noche, en presencia de gradientes verticales de la temperatura entre los sedimentos y lo que sería la temperatura. Eso. Seguimos después de la noche con más cosas.